Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de nacer el mes 1, el primer mes del año, ¿cierto? Vamos a hablar de la numerología, de la importancia del mes de nacimiento, porque todos nacemos en un mes, pero eso va cambiando. Por ejemplo, yo nací en abril y el mes de abril tiene que ver con la carta del emperador, ¿cierto? Con la estructura, con las reglas, con las formas, que es algo que a mí en lo personal me cuesta porque no tuve una figura paterna. Entonces es como hacerte tu propia noción de la estructura y la forma sin una figura paterna es muy complejo. Y el mes de nacimiento para todos los seres humanos representa nuestra adolescencia, ¿ya? Algo que conversábamos hoy día respecto de desde dónde vamos a considerar adolescencia, ¿cierto? La adolescencia se considera entre los 14 y los 21, por ejemplo, si pensamos en los septenios, se puede considerar hasta los 25, incluso si tú piensas en el desarrollo cerebral cuando se termina de conectar el cerebro emocional con el cerebro, con la parte frontal, ¿cierto? Con el neocórtex, ¿cierto? Ahí hay un término del desarrollo del lóbulo frontal que nos permite ya tomar decisiones desde un lugar adulto, con claridad, con conciencia, y no desde un lugar tan emocional reactivo. Ahora, la adolescencia es una etapa, como bien dice la palabra, que es para equivocarse, ¿no? Para aprender, para equivocarse, para definir nuestra identidad. Coincide con el desarrollo del campo mental, el tercer septenio, el desarrollo del campo mental, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con nuestras creencias, valores, pensamientos. Es el primer centro, ¿cierto?, donde integramos la energía masculina, o sea, es el plexo solar, porque todo lo que corresponde a 0 a 7 años es el primer chakra, de los 8 a los 14 segundo chakra, ahí están las memorias de esa zona. Todo lo que corresponde de los 14 a los 21 está en el plexo solar, o tercer chakra, ¿cierto?, que tiene hartos órganos ahí que nos ayudan con la gestión emocional y energética. Entonces, hay mucha información que podemos gestionar en esta etapa de la vida. Pero no me quiero ir, que yo siempre le meto a todo anatomía sutil, sanación, bla, bla, bla. Hoy día vamos a hablar específicamente de arquetipos y vamos a hablar de cómo el uno, el mago, ¿cierto? Arquetipo del mago, el arcano uno, nos muestra este personaje. De hecho, como que ni siquiera me tomé la molestia de separarlo del mazo porque en mi mente todos sabemos cómo es el mago, claramente, porque todos vivimos en función del tarot. No es cierto. Ya, uno de los magos más clásicos, ¿cierto? Es el que vemos parado frente a una mesa con sus elementos de trabajo, pero en una versión pequeñita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los elementos que vamos a encontrar en el tarot son como un oro grande, detallado, un basto, una espada muy trabajada. Sin embargo, lo que aparece en la mesa del mago es como una especie de miniatura, de simulacro de estas herramientas que está empezando a reconocer en sí mismo y está empezando a usar. La gente del mes 1 suelen ser personas que tienen esta autoconfianza o no la tienen, puede estar en los dos extremos, ¿cierto? Puede ser alguien como que realmente le gusta subirse a un escenario, a mostrarse, tener esta performance, ¿cierto? Porque el mago es como un actor, necesita un público, necesita, no encuentro la carta, no importa, necesita un público, acá está, necesita aplausos, necesita reconocimientos, pero muchas veces el mago también genera algo que conocemos como el síndrome del impostor. O sea, yo me paro frente al mundo, tengo esta máscara donde yo les hablo, les discurseo, me visto, hago toda esta puesta en escena, pero me puedo sentir que todos saben que estoy mintiendo, que todos saben que en realidad, acuérdate que en su aspecto como oscuro, el mago es el arquetipo del, ¿cómo decirlo? Es el arquetipo del estafador, del ladrón, tiene esta cosa como dual, como esto que te muestra, el lenguaje puede ser también el lugar del engaño, porque yo te hablo y te puedo estar estafando, porque yo me muestro frente a ti de una manera, no sé, me pongo un traje y una corbata y tú vas a creer que yo soy un caballero y en realidad quizás soy un estafador. Es complejo lo que pasa con la autoconfianza, porque como les decía, puedes estar en un extremo o en el otro, puedes ser una persona con genuina autoconfianza o puedes ser una persona que todo el rato siente que se van a dar cuenta que en realidad no soy lo que digo que soy.
Y es un temor muy inconsciente, y es un temor que todas las personas pueden tener, no solo los nacidos en el mes de enero. El síndrome del impostor tiene que ver mucho con el padre. Y aquí nos vamos a meter con el tema más profundo del mago, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mago necesita la aprobación no de cualquiera, ¿ya? No necesita la aprobación de cualquiera, necesita la aprobación del padre, ¿ya? El mago representa el aspecto masculino de la personalidad, el aspecto que se muestra hacia afuera, que se muestra a través del lenguaje, de la comunicación, de la acción, mientras que, por ejemplo, la sacerdotisa representa el aspecto femenino de la personalidad, el aspecto que es como, ¿cómo decirlo? El aspecto que es como receptivo, hacia adentro, en la autoescucha, en la autoobservación, en el autoconocimiento. Es el animus, ¿cierto? Y el ánima, ¿ya? En el caso del mago, el arquetipo es el animus, que es este aspecto masculino en la mente femenina. Fíjate que es muy curioso porque las mujeres no necesitamos representar el aspecto femenino porque ya lo tenemos, lo encarnamos. Pero toda esta abstracción que hacemos del mundo masculino lo hacemos a través de este arquetipo. Y en el caso de los hombres, ese arquetipo lo encarnan, lo representan. ¿Y de qué se nutre este personaje? Se nutre de las figuras masculinas que ya hemos visto a lo largo de nuestro desarrollo, fundamentalmente del padre, pero pudiera ser de un padre putativo, de un abuelo, de un profesor, de la cultura, de cómo se veían los hombres en tu época. No es lo mismo un hombre en los años 50 con bigote, muy macho, muy recio, a un hombre, no sé, en este tiempo que cada vez se desdibuja mucho más el rol, ¿cierto? El personaje masculino. Ahora, hay que ver qué estaba de moda cuando uno era adolescente. Que hacían las estrellas de rock, las estrellas de cine, los personajes literarios. O sea, es como algo que está gravitando. Pero todo eso suma un conjunto de ideas de cómo yo me grafico que se mueven los hombres en el mundo. Entonces son carismáticos, son intelectuales, son deportistas. O sea, va a depender mucho de lo que yo vi, de los conceptos o de los referentes que yo interioricé, ¿ya? Y aún así, dentro de toda esta amplia gama de referentes, el que más va a pesar siempre por ausencia o por presencia va a ser el padre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el padre, el mago quiere que el papá esté en primera fila, ¿cierto? Como cuando eres chiquitito y vas al colegio y actúas no sé, la obra de teatro o haces un baile. Tú quieres que tu papá esté en primera fila mirándote, grabándote, bravo, y no que esté mirando por otro lado, hablando por teléfono, que llegue tarde. El mago quiere que su padre lo vea con buenos ojos. Necesita que su padre lo vea con buenos ojos para poder crecer y desarrollarse y ser la mejor versión de sí mismo, porque el mago tiene todos los elementos, tiene todas las herramientas. El mago es un mago, o sea, tiene copa, ¿cierto? Emociones. El mago domina los 4 elementos: el agua en las copas, el aire en las espadas, el fuego en los bastos y la tierra en los oros. Y el quinto elemento es la conciencia individual, el yo soy, donde este mago dice, bueno, yo soy y yo articulo estos elementos, porque la magia siempre tiene un principio analógico. Cuando la gente hace magia de verdad, tú usas, no sé, sangre, pelo, un pedazo de tu ropa, una foto. No quiero darles ideas con esto, pero en el fondo la magia siempre funciona sobre un principio analógico. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. O sea, el mago hace una representación de lo que va a manifestar a través del lenguaje y a través de estos elementos, porque los elementos que el mago tiene, si te fijas, no son como los elementos que después se ven en las cartas, ¿cierto? Es la copa más bonita, es el oro más trabajado, es la espada más depurada. Aquí no, acá encontramos, sobre todo en el tarot de Marsella, se nota mucho mejor, son como réplicas pequeñas, es como que estuviera aprendiendo a jugar con los 4 elementos mientras se conoce a sí mismo. Ya en un video que les hice en la mañana, que era bien cortito, les decía que también el mago tiene que ver con la visión de mundo, porque la forma en que yo construyo mi identidad tiene mucho que ver con cómo yo veo la vida. Y cómo yo veo la vida va impactando directamente en cómo yo me pienso a mí mismo. Es un diálogo siempre entre el mago y el mundo.
el arcano 1 y el arcano 21, que está al final del ciclo. Ya, es súper importante eso, para que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Que la identidad es algo que se construye, no es algo que a ti te dicen, porque algo que pasa con el mago es el nombre, ya, algo muy importante, el nombre. Me gusta mi nombre, a mí personalmente sí me gusta mi nombre. Me gusta mi nombre, pero mi nombre tiene una carga. Por ejemplo, yo me llamo Manuela, como mi papá, como mi abuelo, como mi otro abuelo, como varios de mis tíos. O sea, hay una carga relacionada con el nombre. Quizás mi nombre no me gusta. Quizás no me gusta, en mi casa me dicen de una forma, en el colegio me dicen de otra. Acuérdate que el mago y el uno tiene que ver como con la sociabilidad. Entonces, como esto pasa en la adolescencia, para los nacidos en enero, es muy importante cómo me reconocen mis pares. Yo incluso puedo llegar a mentir o aparentar para que crean que soy muy genial, para que crean que, no sé, yo también fui a tal parte o escuché tal música o fui a tal lugar. O sea, incluso el mago puede llegar a construirse este personaje como una máscara social que cuando somos chicos puede que la máscara nos coma. Ya cuando tú eres más grande, ojalá, ¿no es cierto?, si maduras, tú entiendes que la máscara es necesaria. En sociedad todos necesitamos una máscara social para salir, para mostrarnos, para proyectar nuestro discurso. Si yo voy a una reunión, voy a tener un discurso, un aspecto de mí. Si yo voy a una cita, voy a ver otro aspecto de mí. Si yo voy a una entrevista de trabajo, voy a tener otro aspecto de mí. O sea, la máscara es necesaria porque en público o en la sociedad yo no puedo mostrar lo mismo que muestro, no sé, en el living de mi casa. Y eso no significa ser falso, significa que la máscara nos permite proyectar la voz. Es como cuando tú vas a, no sé, a entregar un proyecto, tienes que ir correctamente vestido, no puedes ir tascón, no puedes, o sea, si no te gusta el maquillaje, pero por último, lávate la cara, ¿me entendí? Eso es como esa puesta en escena tiene que ser apropiado para cada situación. Eso es una máscara social. Pero cuando tú eres niño, esa máscara puede tomar demasiada fuerza. En tu intento de aceptación, o cuando eres preadolescente, por ejemplo, en tu intento de aceptación, de que los demás te vean, te reconozcan, en tu búsqueda de aprobación, puedes terminar mintiendo. Y puedes terminar mintiéndote a ti mismo. Tal vez ni siquiera te das cuenta que estás mintiendo, te estás inventando tantos cuentos que tú mismo te los crees. Ahora, el mago, como decíamos, necesita la aprobación del padre, necesita que el padre lo vea. Ahora, este padre arquetípico, ¿cierto? Si hablamos de arquetipo, está el mago, que es como el creador, y el emperador, que es el padre, no hay problema, pero en la vida real, tu papá no es un arquetipo. Tu papá puede ser una persona extremadamente rígida, que nunca está contenta con nada de lo que tú haces, que todo lo que tú haces podría mejorarse, que si te sacas un 6,5, ¿por qué no te sacaste un 7? Que, ay, que por qué te paras así, mira cómo andas con esos pelos, es que mira por qué te vistes de esa forma, es que mira con quién te juntas, es que por qué escuchas esa música. O sea, hay papás que son una crítica constante. ¿Por qué? Porque te ven desde su estructura, desde su poder, porque el emperador es un adulto que tiene poder y encuentra que está todo mal en ti. Entonces, ¿qué imagen te está devolviendo tu papá cuando encuentra que está todo mal en ti? Ahora, afortunadamente, y aquí quiero hacer una pausa, la autoestima en un hijo y en una hija la construye la mamá, no el papá. Entonces, si tú tienes un buen vínculo con tu madre, que eso es lo difícil, a veces no tenemos buen vínculo ni con uno ni con otro, pues si tú tienes una madre sana, vas a tener una autoestima sana. El masculino no va a determinar tu autovaloración, pero sí va a influir en la seguridad con la que tú te desenvuelves en el mundo. Son dos cosas distintas, la autoestima y la seguridad o el sentimiento de legalidad. Separemos eso, la autoestima, el merecimiento, la abundancia, lo da la madre, la emperatriz. Todo lo que tiene que ver con la seguridad personal, un sentido de identidad, esta sensación de que yo voy y me paro en el mundo y brillo, eso te lo da el papá. Son dos cosas distintas. Hay gente que tiene muy buena relación con el dinero, con los afectos, pero en público se cohíbe. Hay gente que es muy buena en público y tiene mucho reconocimiento, pero en lo íntimo falla. O sea, te das cuenta que son cosas que van por caminos paralelos, no excluyentes, pero paralelos. El mago necesita saber para qué es bueno, ¿ya? Y si no lo sabe, va a ir probando. Soy un cantante, soy un artista, soy qué sé yo, soy un deportista, soy animadora, soy la que escribe bien, la que le va bien en matemática, quizás soy
Volvemos al nombre, quizás tengo un nombre y un apellido rimbombante, quizás mi nombre me da vergüenza, a veces los papás nos joden y nos ponen unos nombres bien feos, entonces prefiero que me digan un apodo, me invento una identidad, me invento un relato, una narrativa. Acuérdate que la identidad tiene mucho que ver con la narrativa, con cómo yo cuento mi historia. Yo puedo decirte, no, en el verano yo me fui a un lugar súper bonito, capaz que fui a la esquina de mi casa, pero te estoy contando un cuento para yo parecer, ¿cierto? Lo que yo quiero proyectar, la imagen que yo quiero proyectar. Pero también puede ser que yo sea una persona bien tímida, que me dé mucha vergüenza todo, que no me atreva a levantar la mano, a responder una pregunta, a hablar en público, a brillar, ¿ya? Ahí es muy importante, vamos a meter otros conceptos, porque, por ejemplo, la gente que tiene como cosas en la casa 5 astrológicamente, ¿cierto? Como en la zona de Leo. Por ejemplo, yo tengo la luna en Leo. A mí no me molesta, y eso se nota desde la ropa, desde cómo hablo, desde cómo existo. Esa luna está ahí, súper notoria. Hay gente que tiene Mercurio en Leo, que brilla, ¿cierto? Desde cómo comunico, desde cómo... Y hay gente que le cuesta mucho entrar en estos espacios, porque además son espacios de sociabilización, o sea, tú no existes para ti, existes con el otro, ¿ya? Ojo ahí, si quieren revisar, si tienen su carta astral, pueden revisar también, ¿cierto? ¿Qué pasa en esa zona? El mago necesita aprender a usar estas herramientas, pero estas herramientas, fíjate que no son tan fáciles de usar, o sea, hay gente que desde chica sabe que es buena para los deportes, hay gente que desde chica sabe que es buena para las matemáticas, hay gente que a veces los papás te tratan de llevar por un lado, no, es que mi hijo tiene que estudiar piano y hacer ballet, y capaz que a tu hijo le gusta el fútbol. Ahí hay como una especie de violencia que los padres ejercen porque quieren proyectar sus frustraciones y sus carencias en que si yo no puedo estudiar ballet, mi hija va a estudiar ballet, que si yo no pude estudiar piano, mi hijo va a estudiar piano, que si yo no pude estudiar chino mandarín, quiero que mi hijo sea exitoso, entonces tiene que aprender chino mandarín. Ese tipo de cosas implica que los padres como que van un poco parasitando nuestra identidad. Fíjate, si eres una persona nacida en enero, porque esto que estoy diciéndole es válido para cualquier persona, ojo, pero vamos a hablar de las personas nacidas en enero en específico. Si te pasó que en la adolescencia tu mamá quería que te vistieras de tal forma y tu abuelita quería que fueras de tal religión y tu papá quería que fueras de derecha, o sea, te fijas que cada uno de los adultos alrededor va a tratar de influirte de alguna manera y de proyectar en ti esos valores que considera tan importantes, porque tú vas a ser como el estandarte de la familia. Estábamos hablando de los tipos de padres. Decíamos, ¿qué pasa si yo tengo un padre muy estricto, muy rígido, que todo lo encuentra mal, o que es tan perfecto, que es tan excelente en todo lo que hace, que yo me siento pequeñito? ¿Qué pasa si yo tengo un padre ausente? ¿Qué pasa con mi autoimagen? ¿De dónde tomo yo esa energía? Bueno, decíamos al comienzo, ¿no? Puede ser un padrastro, puede ser un tío, puede ser un primo grande, puede ser un profesor, un curita, ¿no? Puede ser la sociedad, los artistas de cine y no sé, de rock. Uno dice, ¿y si no hay nadie? Bueno, queda un vacío. Cuesta mucho tomar esa fuerza, y lo digo yo, que en mi familia prácticamente no hay hombres, cuesta mucho tomar esa fuerza cuando no hay una figura. Ahora, también hay una cierta libertad en que nadie te esté imponiendo valores y diciendo qué pensar y cómo va a ser tu visión de mundo. Hay una cierta libertad, pero que uno la logra entender cuando uno es grande. Cuando eres chico te sientes muy perdido porque quieres o te reconocen o brillas, pero tú, la persona que tú quieres que te vea, no te está mirando. Y no significa que los otros esfuerzos o las otras miradas no cuenten, pero la persona que tú quieres ver en primera fila es la figura paterna, que a veces no está. Y a veces tuviste un padre como de reemplazo y también quizás también hizo su parte y fue bueno para ti, que te ayudó, no sé, a agarrar confianza, que te llevó a la audición, que te llevó al taller, que te llevó a la clase de natación, o tal vez eso lo hizo tu mamá. Pero claro, la mamá nutre, decíamos, el aspecto femenino, no nutre el aspecto masculino, ¿ya? A menos
bueno, no es que la madre hayan excepciones, sino que a veces tenemos mamás muy masculinas que son muy exitosas en el mundo, y entonces ahí tú puedes mirar un poco y decir, wow, mi mamá brilla también, porque ese es el masculino de tu mamá, no el femenino de tu mamá en la casa cuidándote o cocinándote, ¿se entiende? Pero aún así la figura principal es el padre. Entonces, cuando no hay padre, cuando hay un padre estricto, cuando hay un padre adolescente, tú puedes tener un papá de 40 años que todavía está preocupado de comprarse las zapatillas más caras, o que está preocupado de agarrarse minas, o que está preocupado de jugar PlayStation, que no es un adulto funcional. Hay muchos padres que se ponen al mismo nivel que los hijos. O sea, si tú tenés 20, tu papá tiene 40 y es como, buena, compadre, porque ese hombre no maduró, no asumió el rol de padre, se quedó en el rol de adolescente, aunque hayan pasado 20 años. Puedes tener un padre, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho en terapia de escuchar a personas que dicen, mi papá era un estafador, mi papá era un ladrón, mi papá era un abusador, mi papá en público se mostraba de una manera y en la casa llegaba curado y le pegaba a mi mamá. O sea, ahí entra a jugar mucho esta imagen de cómo me ven afuera, muy del narcisista, afuera, no, si era tan buen hombre, y dentro de la casa puede ser un perverso. Entonces, ojo con eso. Esta figura del padre nos devuelve una imagen de nosotros mismos. Tú puedes sentir que el no tener un padre presente hace que tú seas poco valioso, que tú no tengas la legalidad. ¿Cómo voy a ir yo? ¿Quién me va a representar? Porque cuando tú eres hijo de, tú dices, hola, sí, yo soy hijo de Juanito. Ay, sí, su papá era tan buena persona. O sea, como que te hace una referencia con los que vinieron antes. Cuando tú no eres hijo de nadie, que es como muy chileno esto de ser guacho, ¿no? Se dice que Chile es un país guacho también, desde nuestro primer presidente en adelante, puedes sentir secretamente vergüenza. Aunque no sea algo consciente, quizás en el consciente tú dices, bueno, no es mi problema, mi papá se fue, yo no soy responsable. Pero secretamente puedes sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque no hay nadie que te represente, porque no llevas el apellido, o tienes un apellido, pero ese apellido no significa nada porque esa persona no está presente. Antiguamente existían en Chile, no sé, los hijos ilegítimos, los hijos naturales, los hijos nacidos dentro del matrimonio que llevaban el apellido del padre y los hijos por fuera que se les repetía el apellido 2 veces. O no tenían apellido simplemente. Entonces, ese tipo de cosas dejan una huella en la identidad, en la seguridad personal, en de dónde vengo. Porque claro, la madre es más fácil, aunque una madre ausente también genera mucho dolor, pero tú sabes que vienes de una mujer, sabes que naciste del cuerpo de una mujer, estuviste dentro del cuerpo de esa mujer, sentiste muchas cosas y viviste y quedó una huella, una impronta, pero el padre no. El padre tiene otra forma. De hecho, es en esta etapa, en la adolescencia, entre los 14 y los 21 años, que la figura del padre se vuelve particularmente importante porque es cuando el hijo va al mundo y el hijo empieza a buscar referentes. Y si no tiene una figura, se puede perder. Puede llegar cualquiera y venderle la pomada y decirle, no, sí, no. Y entonces te meto a una secta, y te meto a un partido político, te meto a cualquier cosa. Puede llegar una persona más grande y tratar de tú de suplir esas carencias con estos afectos raros, ¿cachai? Desproporcionados, porque ¿qué hace un tipo de 30 con una niña de 15? No tiene sentido. Bueno, también pasa en la adolescencia que empezamos a buscar nuestra identidad con nuestros pares. Eso es positivo, porque ya no estás buscando a alguien a quien mirar para arriba, sino que estás buscando entre tus pares. Y entonces también está este deseo de identidad, ¿no? Me visto según la música que escucho, entonces me visto de negro, me pinto los ojos, y me hago unos tatuajes, y me pongo unas pulseras. Hay como una necesidad. Hay gente, por ejemplo, que no tiene identidad, que si empiezas a pololear con alguien que escucha rock, te vistes como rockero. Si empiezas a pololear con alguien que le gusta el punk, te vistes como punk. Como que no tienes identidad. Empiezas a pololear con alguien que sube cerro, entonces eres súper trekking y outdoor y no sé qué. Y hay un problema de identidad, que es como que te vas metamorfoseando, buscando un poco la aprobación de la persona que tienes al lado, del entorno de tu círculo. Ahí hay una carencia, ¿ya? Entonces, el mago llega un momento, sobre todo entre los 18, 20, 21, ¿cierto? Que es cuando ya vamos a tomar elecciones de vida, como por ejemplo, qué quiero estudiar, para qué soy bueno, cuáles son mis talentos, para qué sirven estos talentos. Ya, yo puedo ser súper bueno para hablar, pero ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser profesor de historia? No sé, como que hay un tema ahí
con ¿para qué sirvo? Porque como no está esta figura mirándome y diciéndome que soy valioso, o incluso cuando hay figuras muy normativas, tú te puedes construir en oposición. Cuando el papá dice, no, no vas a hacer eso sobre mi cadáver, tú puedes rebeldemente decir, lo voy a hacer igual. Pero si no hay nadie diciéndote nada, o solo tienes un ejemplo muy básico de lo que no quieres ser, porque ves un papá que a los 40 años todavía vive con su mamá, o que no trabaja, o que no ha terminado un estudio, ¿se entiende? Tú dices, yo no quiero ser como mi papá. Y ese juicio es súper complicado, porque tú no puedes tomar la fuerza de tu padre si tu padre lo estás juzgando. Y uno dice, pero ¿cómo voy a tomar la fuerza de un padre que no conozco? ¿Cómo voy a tomar la fuerza de un padre adolescente? ¿Cómo voy a tomar la fuerza de un padre violento? Cuando hablamos de tomar la fuerza del padre, no hablamos de la persona histórica. No es que tú vayas a tomar rasgos de esa persona, sino que tomas la fuerza del linaje paterno, que llega a través de tu padre. Esa fuerza de tu linaje, que son hombres que han trabajado, que han aprendido, que son sabios, que han sido amorosos, que han sido padres, abuelos, gobernantes, que han trabajado la tierra, los metales, los animales. Es una memoria viva. Ya, entonces cuando decimos honrar a tu padre y honrar a tu madre, no estamos hablando de que tú te sientes, tal vez tu mamá no te cae bien, o tu papá no te cae bien y no te vas a sentar a tomar tecito, quizás nunca lo vas a ver en la vida, porque hay personas que simplemente desaparecen. Y si desaparecen es porque no tenían nada bueno que dar, también yo me quedo con esa idea. ¿Qué se hace en esos casos? Uno honra el arquetipo. Este es el padre que mi alma eligió. ¿Por qué? Lo iré descubriendo en el camino, porque necesitaba esa libertad de no tener quizás una figura encima y para crear mis propios valores, para crear mi propia visión de mundo. Hay muchas cosas que pueden jugar acá. Ahora, ¿qué es lo que nos importa para una persona nacida en el año 1? En el año 1, en el mes 1, no existe el año 1, está muy atrás, ¿cierto? Nos importa saber cómo fue su adolescencia, nos importa saber cómo construyó su identidad, nos importa saber cuál es su máscara social, si la vende, ¿cierto? Porque de repente tú llegáis y estás súper seguro en público y en tu casa dices, ay, ojalá no se hayan dado cuenta que soy una farsa. A veces nos genera mucho estrés el mundo social. Pasa mucho con los cabros cuando entran a estudiar, que el mundo social, claro, es entretenido, tener amigos y todo, pero hablar en público, oh, qué miedo, ¿no? Mientras que hay otra gente que se desenvuelve con mucha gracia, con mucha soltura, y uno dice, wow, esa persona así es un mago. Ya, el desafío para una persona nacida en enero es cómo construyo mi identidad y con estos 4 elementos en equilibrio. Ya, es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínate que tú eres pura cabeza, puro aire, pura espada. Ya, pero ¿qué pasa con los otros 3 elementos? O sea, puedes ser muy inteligente, pero no tienes emociones, no tienes vínculos, no tienes creatividad, no tienes belleza, no tienes, qué sé yo, cuerpo. Ya, eres puro cuerpo, puro músculo, gimnasio, juegas un deporte, ya, pero no piensas, no sientes. Eres pura agua, ya, pero no te comunicas, no analizas, o sea, tiene que haber un equilibrio, ¿ya? Según cada persona, uno viene con una preponderancia de ciertos elementos. Por ejemplo, eso se ve mucho en la carta astral. Hay gente que es más tierra, más agua, porque trae ese desafío evolutivo y esas herramientas para caminar la vida. Hay gente que tiene muy poquito aire en su carta astral. Hay gente que tiene mucha agua en su carta astral. Eso es como muy personal porque tiene que ver con a lo que vinimos. Hay cartas que son muy equilibradas. Pero claro, de todas formas, los 4 elementos tienen que estar presentes y la conciencia tiene que estar presente. Porque no puedes tener una existencia mecánica, tienes que tener una existencia en donde tú seas consciente de sí mismo. Por eso el 1 es el yo soy. Porque yo me pienso, yo digo, yo, primera persona. Y ese yo se alimenta de un tú, ¿cierto? Hay un intercambio, hay un principio ahí como de intercambio, donde hay un intercambio de roles, ¿cierto? Yo soy yo y tú eres tú, pero desde tu punto de vista tú eres tú y yo soy yo y estamos ahí como nutriéndonos. Por eso la comunicación y por eso la identidad también tiene un principio que es dialógico. En este intercambio de roles, yo nunca voy a definir lo que soy por mí misma. Yo puedo decir, soy la mejor, soy perfecta. Bueno, pregúntale, no sé, a mi familia, pregúntale a mis amigos. ¿Se entiende? No es lo mismo. Hay que hacer como un alcance. ¿Se entiende? Hay que hacer un alcance respecto de cómo trabajamos, ¿cierto? Con con esos roles, con esas categorías. ¿Quiénes son los otros significativos en nuestra vida? ¿Quiénes son?
mi papá, mi abuelito, mi tía, mi profesor, la gente que tiene poder, la gente que tiene plata, la gente bonita, la gente famosa, o sea, ¿quiénes tienen el poder de que uno... Cuando uno, yo me acuerdo en mi época universitaria, cuando yo salí de la universidad y di mi examen de grado, se me acercó una profe que en ese momento era como creo que era la decana de la, no me acuerdo de cargos, pero tenía un cargo muy importante. Y era una profe a la que yo siempre había admirado, aparte que era guapísima, brillante y súper, todo lo que yo admiro de un ser humano, bien vestida, todo lo que queráis. Y entonces ella se me acerca y me dice, hace muchos años que no leía una tesis que fuera un aporte real a su disciplina. Casi se me cayeron los calzones, para mí fue así como, porque no era suficiente con sacarse un 7, no era suficiente con que tus pares te reconocieran o con tu profe guía te reconociera, era esa profesora que estaba en la cima del mundo a la que tú habías admirado durante años y años, que te dijera hace mucho tiempo que no había leído una tesis que fuera una parte real a su disciplina. Y uno dice, ah, gracias, gracias. O sea, eso valió más que todo el esfuerzo. Y uno dice, ok, me puedo retirar tranquila. Eso nos pasa porque hay gente que para nosotros significa algo. Hay gente que para nosotros tiene como ese plus de que si me lo dice cualquiera, es como cuando un hombre te dice que te ves bien, cuando tu amigo gay te dice que te ves bien, no es lo mismo, ¿ya? O cuando una mujer te dice que te ves bien también, tiene otro peso. Entonces, te fijas que en la medida que nosotros vayamos como entendiendo nuestra numerología personal, en el caso del uno hay harto trabajo que hacer. ¿Cómo construyo mi identidad? ¿Cómo me relaciono con mis pares? ¿Cómo reconozco mis dones? ¿Cómo los uso? ¿Qué valor le doy? Quizás le doy demasiado valor al intelecto y más adelante voy a tener problemas en mis relaciones porque no voy a saber vincularme afectivamente. Quizás le doy demasiada importancia a los vínculos y el día de mañana voy a necesitar tener más tierra, ser más concreta, o ser más clara, o ser más creativa. ¿Se entiende? Esos desequilibrios en algún momento nos van a pasar la cuenta. Les comparto todo esto como parte de un ciclo donde les voy a estar compartiendo información numerológica. Ahora vamos a trabajar con los meses, porque es más ordenado, ¿cierto? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 12. Pero hay mucha información en la numerología, en el día, en el año, en la síntesis, ¿cierto? Les he estado compartiendo información sobre el arcano de nacimiento, sobre el arcano para el año en curso. Hay harta información acá que nos puede servir. Lo importante es que nosotros sepamos que esto no es al azar, ¿ya? O sea, todo esto se va a matizar con tu día de nacimiento, que habla de tu infancia, con tu mes, que es como un poco lo mismo para todos, o sea, como que esta información es válida para todos los nacidos en enero, pero cada uno trae su infancia y cada uno trae su año de nacimiento. El año de nacimiento trae información sobre la adultez y el final de la vida. O sea, por ejemplo, yo nací en 1983, suma 21. No se reduce porque el 21 sí existe en los arcanos mayores del tarot, ¿ya? Y ese 21 habla de que el final de mi vida tiene que ver con llevar mis dones a la máxima expresión, tal como la Carta del Mundo, y ponerlos al servicio del mundo. Ahora, yo ya estoy en el final de mi vida, porque claramente no estoy ni en la infancia ni en la adolescencia, tampoco es que me voy a morir mañana, pero ya estoy construyendo ese camino para llegar al 21. Y el arcano de nacimiento es la síntesis de tu día, mes y año, ¿cierto? Que en mi caso suma 27, 27 no existe, entonces mi arcano de nacimiento es el 9. Tú puedes calcular cuál es tu arcano de nacimiento sumando. Suma hacia abajo, no sumes hacia el lado porque te vas a confundir. Suma hacia abajo como suma de colegio, tu día, tu mes y tu año. Y esa suma, si te va a quedar 2000 y tanto o 1900 y tanto, tú lo reduces hasta un número hasta 22, porque ahí terminan los arcanos mayores. Entonces voy a estar compartiendo información y, bueno, el año en curso se calcula con el año en el que estás naciendo. O sea, por ejemplo, mi último cumpleaños fue el 20 de abril de 1900, o sea, yo nací en el 83, pero mi último cumpleaños fue en el 2025. Mi arcano para este año en curso, hasta mi próximo cumpleaños, es el 15. Te los encargo. Tengo por ahí un video con el año 15, para quienes estén en el año 15 se los puedo compartir para que sepan cuáles son los desafíos que nos trae un año 15. Este es el primer año 15 de toda mi vida. Entonces yo no lo había experimentado antes, ¿ya? Y es fuerte, es intenso. Es como una bajada a los infiernos, pero también te permite recuperar tu fuerza y tu poder y liberarte de ataduras y condicionamientos. El año 1 no existe, desde el mes 1
tiene mucho trabajo personal. Si ya saliste de la adolescencia, no importa, puedes mirar en retrospectiva lo que te quedó pendiente y reformularlo ahora. Si te queda alguna duda, por fin déjame tu comentario. Si tienes dudas sobre cómo calcular tus números y tus arcanos, también déjame tu comentario.